Buenos días, es un honor para mí ser el conductor de este primer foro Entre Todos, organizado por Más que Abuelos, una iniciativa de Janssen. Si a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho el año pasado lo que estamos viviendo este año con la pandemia, probablemente la mayoría hubiéramos creído que era un asunto de ciencia ficción. Pero la realidad es la que es. La pandemia está golpeando en todo el mundo, con especial incidencia, como sabemos, en las personas mayores. Y más allá de la COVID-19, que es la enfermedad que provoca el virus, esta situación está teniendo muchas otras consecuencias. Desde una importante crisis económica, confinamientos, cambios sociales en las costumbres y hábitos de las personas, hasta problemas de salud más allá de la COVID, en muy diferentes patologías, sobre todo crónicas, cuyos diagnósticos, seguimientos y tratamientos en muchos casos se han alterado. Más que Abuelos nace con la clara intención de ser un lugar de reconocimiento de la gente mayor, donde poner en valor el papel de los mayores en la sociedad, el valor de la experiencia que da vivir la vida. Desde Más que Abuelos se intenta fomentar un estilo de vida activo y saludable, proporcionando a través de vídeos y artículos testimonios y herramientas en temas como la nutrición, la actividad física y mental o las relaciones sociales para procurar mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Todo ello teniendo siempre presente la importancia del respeto y la dignidad de los mayores. En el año 2050, el 40% de la población en España tendrá más de 60 años. Un hecho que nos llevará a más de 20 millones de mayores, con el mismo número de personas trabajando que jubiladas. Una situación que supondrá un todavía mayor cambio en la realidad social, así como un aumento considerable de las patologías crónicas como el cáncer, y por tanto, un gran reto para nuestro sistema sanitario. Hoy por hoy, la concienciación social del valor de la persona mayor es pequeña. La sociedad en general cree más bien en las limitaciones que tienen respecto a su autonomía e independencia, y en el mayor es muy común también pensar que ya valen para muy poco. En este contexto surge Más que Abuelos para intentar transformar esta realidad. Una plataforma digital, una web y una comunidad de mayores donde se pueda encontrar información útil y argumentos para el autocuidado, y donde la sociedad pueda ver, saber y valorar que la experiencia y las vivencias pueden tener un beneficio incalculable. En todas las culturas saludables, sanas, desde un punto de vista no solamente físico sino social, se recurre al mayor como aportador de experticia y de correa de contacto con las generaciones más jóvenes, para que aporte a la sociedad todo lo que una dilatada vida él ha podido aprender. Saberse útiles, importantes y queridos es imprescindible para entender que merece la pena cuidarse y no abandonar la salud. La mayoría de los médicos, cuando vas con ay que me duele aquí, ay que me duele allí, dicen, hombre, es que a su edad, es que no oigo tan bien. ¿Cuántos años tiene? Si te falla la salud, te falla todo. Y mejorar su calidad de vida significa mejorar su autonomía funcional. El que una persona siga siendo capaz, hasta pocos días antes de su muerte, de salir a la calle, decidir si va al cine, ir a recoger a los nietos o planificar un viaje lejos o cerca de su casa para disfrutar de los días que tiene que vivir. Se trata no de vivir más, sino de vivir mejor. Ocuparse en algo, mantenerse activo a través del ejercicio y con hábitos saludables, y sentir que se forma parte de la sociedad, son los puntos claves para que la vejez sea una etapa más de la vida, con tantas posibilidades de ser feliz como cualquier otra. No es lo mismo jubilarse que retirarse, y no hay que retirarse de la vida nunca. Vamos a querer seguir haciendo cosas, aportando a la sociedad. Por eso, Más que Abuelos quiere llegar a la sociedad y a los mayores impulsando actividades de participación, motivación, reconocimiento y concienciación, actividades relacionadas con el ejercicio y los hábitos saludables y actividades de formación para profesionales de la salud y público general para conseguir una sociedad mejor para todos. Una sociedad más justa donde los mayores tengan el papel que necesitan y merecen. Una sociedad donde puedan aportar todo lo que saben, toda su experiencia. Para ello, los necesitamos sanos, saludables, pero sobre todo, felices.
Desde ese punto de vista lanzamos este foro, porque creemos que esta sociedad la tenemos que hacer entre todos y pensamos que los mayores tienen mucho que decir y que aportar. Durante este foro vamos a intentar reflexionar sobre lo que ha pasado durante la pandemia, sobre lo que está pasando, sobre cómo resolver o paliar los muchos desafíos que se nos están planteando. Para ello vamos a contar con muchos mayores, muchos de ellos sanitarios jubilados, y también con la voz de algunos especialistas médicos para, entre todos, intentar aclarar muchas de las preguntas, incertidumbres e inquietudes respecto al futuro que ha surgido de esta situación que estamos viviendo. Para, entre todos, intentar averiguar cómo mejorar las condiciones de todos a pesar de la pandemia. Gracias por acompañarnos. Pepa Tomás es enfermera. Su vocación ha sido siempre cuidar y acompañar a los enfermos. Cuando se jubiló pasó a ser la presidenta de la Asociación Cultural de Jubilados y Jubiladas del Hospital Dr. Peset. Pero Pepa Tomás seguirá siempre siendo enfermera y con ella queremos hablar del valor de la vejez. Buenos días, Pepa. Buenos días. Bienvenida. Voy a ir muy directo a la primera pregunta. ¿Vivimos al margen, nuestra sociedad vive al margen de las personas mayores? Pues sí, es que no hay duda de que es así, la realidad es esa. Vive al margen de las personas cuando realmente, si fuéramos conscientes de que la experiencia de vida y el conocimiento está en manos de las personas mayores. Realmente, si hiciéramos caso de eso, yo creo que las historias o la vida funcionaría de otra manera. Está bien que cada vez se ha desarrollado más la posibilidad de cuidarnos, de decidir, pero realmente no se tiene en cuenta esto que nosotros podríamos aportar a la sociedad. Quiere decir, si tenemos en cuenta que somos el tercer país del mundo con una perspectiva de vida mucho más larga, o sea que somos el más longevo, si realmente valoramos lo que es y lo que vale la experiencia y el conocimiento, seríamos un país muy rico. En este momento, cuando tú te jubilas, aunque tengas mucho conocimiento y sepamos mucho de todo, no hay ningún instrumento, no hay ningún medio donde tú puedas seguir aportando eso que sabes. Por un lado, porque es importante, ¿no?, el conocimiento y la experiencia, y el segundo, porque quizás donde nos hemos equivocado, pues entonces la gente que venga detrás no se equivoque. Somos ciudadanos de derecho y entonces como tales, como ciudadanos de derecho, que seguimos contribuyendo, porque nosotros igual pagamos todos nuestros impuestos, o sea que tenemos derecho a participar dentro de la organización, dentro de la planificación de la vida cotidiana. En estos momentos no es así. No es así, y tenemos grandes dificultades en poder transmitir eso que nosotros hemos adquirido en la vida, transmitirlo pues a la sociedad. ¿Cuántos años has estado trabajando como enfermera? Pues he estado 44 años de mi vida. ¿Te sigues sintiendo enfermera? Indudablemente enfermera. ¿Y seguirás siendo enfermera? Pues sí, porque realmente cuidas a la gente que tienes en tu familia desde esta perspectiva. La enfermera siempre ha sido una especialista de los cuidados y para cuidar tienes que entender la persona que tienes delante, que no es solamente una persona con una patología, porque si partimos de un concepto global del ser humano sabemos que además de nuestra parte física tenemos nuestra parte psíquica, tenemos psicológica, social y luego filosofía de vida o parte espiritual. Si tú cuando te pones delante de una persona tienes en cuenta estas cosas y además entiendes que salud no solamente es el no tener una enfermedad, sino que haya un equilibrio entre esas partes que formamos. Esa experiencia debería ser un valor, deberíamos como colectivo entender que ahí hay un valor
y aprovechar los errores o los aciertos que hayáis tenido para no volverlos a cometer? Claro, no solo un valor, sino además una riqueza y una posibilidad de entre los dos planificar para que esta sociedad porque esta sociedad sea mucho mejor y esté mucho más acorde con el individuo. Porque yo parto de una realidad, y es que en una sociedad lo más importante son las personas, los seres humanos. Realmente a las personas lo que nos interesa, ¿qué es? Primordialmente la salud. La pandemia que seguimos viviendo ha dejado al descubierto muchas vergüenzas. En el caso concreto de las personas mayores, ¿cuál es tu opinión? Es verdad que nosotros sí que sabemos, o por lo menos yo sí que sé cómo quiero vivir la última etapa de mi vida. Quiero saber cómo, dónde, con quién, con qué medios. La última etapa de mi vida tiene diferentes fases, ¿no? Hay fases donde yo todavía puedo moverme, estar bien, quiero decirte, colaborar y seguir adelante, quiero decirte que quizá necesito menos soporte. Hay otra fase en que mi mente estará todavía estupenda, lúcida, pero a lo mejor mi físico no me da para tanto y pone a necesitar otras cosas. Y luego cuando realmente llegas a una fase donde por enfermedad o por deterioro ya no puedes ser tú mismo, si necesitas a alguien que realmente te arrope, te cuide. Las residencias, en este momento lo de residencias queda un poco raro, ¿no? Para mí son como guarderías, donde la gente que está allí para nada interviene ni en la organización ni en el funcionamiento. Entran en una residencia y tienen ya el tiempo estructurado. Sabes que te tienes que levantar a una hora, desayunar a tal hora, tienes que jugar al bingo a tal hora, tienes que hacer algunos ejercicios a tal hora y ver la televisión, lo que haya en el canal, te interese o no te interese. Entonces es muy duro, yo creo que no. Yo creo que eso hay que cambiarlo y que nos tienen que dejar participar. Hay que abrir un debate con toda la gente mayor para que podamos decir qué es lo que queremos. Además, hay que contar que hemos tenido la suerte de llegar a esta edad, que no sabemos si las generaciones futuras. Yo pienso que es algo que la sociedad tenía que tener en cuenta, ¿no? Es decir, vamos a llegar ahí si tenemos suerte. En ese debate del que hablas, deberíamos incluir el concepto de la soledad. Más de 2 millones de mayores viven solos en España, la mayoría de ellos mujeres, por cierto. ¿Qué deberíamos hacer como sociedad para cambiar que eso no ocurra? Una solución sería a lo mejor por reforzar que hubieran servicios sociales que se ocuparan de que tú en tu entorno, aquellas cosas que tú no puedes hacer, o a lo mejor pues bajar a la compra o llevar carga, pues alguien que por lo menos estuviera al tanto y no tuvieras que irte a una residencia con tu cabecita bien clara, decir tengo que venir aquí porque sola yo en casa no puedo. Esa sería una solución. Primero nos la desarraigas de su entorno, que es importante, de su gente, y luego pues eso, cada cosa que tenemos en nuestra casa supone algo, y eso nos daría una estabilidad. Pero bueno, esto hay muchas soluciones, que hay gente que ha hablado, hay gente que lo ha desarrollado, pero es curioso, ¿no? Es decir, a nivel europeo, a nivel político, a nivel social, cuando se plantea eso, no hay una persona mayor allí. Quiere decirte, oye, que no, que yo lo que quiero es esto y estos cuidados. Que no decidan por mí, ¿no? Efectivamente, que no decidan por ti, mientras podamos, ¿por qué no? Lo importante es que podamos envejecer bien y vivir bien, pero que me pregunten a mí cómo quiero, que me pregunten. Hombre, no podemos hacer una cosa para cada uno, pero algo que vaya recogiendo, ¿no? Eres presidenta de la Asociación de Jubilados y Jubiladas, Asociación Cultural de Jubilados y Jubiladas del Hospital Dr. Peset. En el voluntariado ¿hay una solución, hay una alternativa, hay un camino de futuro para las personas mayores? Pues yo creo que sí. Fíjate, nosotros cuando montamos la asociación, porque realmente la asociación está formada por personas, profesionales,
de todo tipo que hemos trabajado en la sanidad pública, ¿no? Entonces nosotros, es verdad, nos planteamos que cuando te jubilas está bien que tenemos derecho pues, hoy a disfrutar de nuestro tiempo, a hacer cosas que quizá no hemos podido hacer. Tenemos derecho a que se nos cuide como hemos cuidado nosotros. Y realmente tenemos derecho, de lo que hablábamos antes, un poco a transmitir, a apoyar, a transmitir aquellos conocimientos que tenemos, a ayudar. Y luego nos planteamos, además de todo eso, pues oye, ¿qué podíamos colaborar? Hicimos un voluntariado, tenemos un voluntariado de profesionales que lo único que hace es acompañar. En este momento desarrollábamos una actividad en la UCSI, que es la unidad de cirugía sin ingreso allí en el hospital. Lo hablamos con la gerencia y tal, y lo hicimos. Y entonces lo único que hacíamos es estar allí, hablar, acompañar al que estaba allí, preguntar, hace mucho que no me han dicho nada, preguntábamos, informábamos, pues mire, está saliendo, ahora vendrán, ahora... Recientemente entrevistábamos a un grupo de personas centenarias y nos hablaban del éxito de haber llegado a su edad, porque todos ellos estaban muy felices de haber podido traspasar la frontera de los 100 años. Todas estas personas no tenían deterioro cognitivo, pero sí tenían alguna otra situación de discapacidad o ninguna, porque algunos de ellos estaban bastante más estupendos que personas de 70 o de 80 años. Y ellos hablaban de la necesidad de cuidarse uno a sí mismo, de la necesidad de cuidar las relaciones, de la necesidad de mantener estilos de vida saludables, andar, comer poco, no consumir alcohol, hacer ejercicio. Y hablaban de algo muy importante, que es la necesidad de tener un propósito de vida. Algo que te haga levantarte cada mañana y que te lleve a tener un plan para el día, un objetivo al que alcanzar, ¿no? Que si no tienes propósitos, si no tienes objetivos de vida, ¿para qué vale la pena vivir, ¿no? Una vida sin propósitos no merece la vida ser vivida, ¿no? Cuando hablamos de envejecer y vivir muchos años, debemos mirar el envejecimiento como un reto, como un éxito, algo que celebrar. Una celebración que hayamos conseguido alcanzar tantos años de esperanza de vida. Es verdad que los demógrafos y los profesionales de sanidad hablan de esperanza de vida, por un lado, y esperanza de vida libre de discapacidad. Es verdad que a más edad, más posibilidades tenemos de que algunos de nuestros órganos o sistemas no funcionen igual que antes. Pero en eso también los psicólogos nos dicen que la vida es un continuo proceso de adaptación a los cambios. En la medida en que yo sea capaz de ver los éxitos que tengo y las cosas que he ido dejando y adaptándome y acomodándome a las nuevas situaciones, será más fácil mi vida. De nada sirve lamentarse por lo que ya no tengo, sino mirar hacia adelante y ver todo lo que todavía puedo realizar. Y en ese sentido, muchas personas que se jubilan piensan que ha terminado su vida cuando ha terminado su vida laboral, porque hay cantidad de cosas que se pueden realizar de contribución a la sociedad, de contribución al vecindario, contribución al barrio, contribución a las familias, y que no será un trabajo remunerado, pero será una aportación de las personas. En psicología hay un psicólogo muy reconocido, experto en el tema de desarrollo evolutivo a lo largo de ciclo vital, que se llama Erik Erikson, y este señor decía que durante la vejez desarrollamos una capacidad que se llama la generatividad. Ser generativo quiere decir ser capaz de dejar algo a las siguientes generaciones. Bueno, pues ser generativo, hemos podido evaluar en investigaciones que ser generativo se relaciona con el bienestar. A más generativo que uno es, a más bienestar eudaimónico, bienestar por los demás, por hacer bien para otros, más bien me siento conmigo mismo, mejor autoconcepto tengo, más autoeficaz me siento, e incluso hay repercusiones a nivel físico, ¿no? Mejor duermo, más tranquilo, más bien me siento, ¿no? Porque a menudo el estereotipo de las personas mayores que flota en el ambiente y que cada uno de los miembros de la sociedad tiene por ahí metido y que ha ido
recibiendo de los medios de comunicación, sobre todo, pero también en la socialización que ha recibido, de ese estereotipo, también las personas lo hacen suyo, el autoestereotipo, y uno acaba viéndose como parece que la sociedad opina de la vejez, ¿no? Y hay que liberarse de ese estereotipo. Y si una persona con 80 años se ve que está estupenda y que puede hacer un montón de cosas y que tiene ánimo y tiene ganas de hacerla, pues adelante. Lo que hay que hacer es hacer todo lo que a uno le parezca que puede hacer y en lo que pueda contribuir, ¿no? Pepa, ¿crees que en esta época de pandemia que estamos viviendo y sobre todo en los meses en los que el sistema sanitario está tan bloqueado, el voluntariado que vosotros representáis y que me estabas comentando hubiera sido muy útil como acompañamiento, como ayuda, simplemente para compartir información? Pues yo creo que sí, pero además es que tampoco se nos ha preguntado, y a ver, ¿qué podéis hacer? ¿En qué podéis echarnos una mano? Si estuviéramos dentro de la organización, si participáramos, podríamos haber dicho, oye, mira, el rastreo lo hacemos nosotros, darnos ordenador y teléfono y nosotros hacemos ese seguimiento que, por ejemplo, está llevando tanto tiempo en atención primaria que está tan falta de recursos. Quiero decirte, porque orientar a la gente de los pasos que tiene que dar, de lo que tiene que hacer, de que tiene que estarse en casa y tal, yo creo que eso nosotros lo podríamos haber hecho muy bien. Porque esa experiencia en el ámbito sanitario y en el ámbito personal nos puede servir a todos los demás para no tropezar otra vez con la misma piedra. Bueno, yo creo que somos seres humanos iguales, ¿no? Pues lógicamente. Es que además no escuchamos, ¿eh? La sociedad, la gente no escucha, no se le enseña a escuchar, no se le enseña a ver que puede haber muchos valores dentro de una relación, de una charla, de un conocimiento. Quiero decir, si a la gente mayor, pues oye, se le ha dicho, sí, oye, en el autobús el asiento para la gente mayor, que me parece genial. A ver ahora, pues, claro, las excursiones a los sitios, a la gente mayor, que muchas veces también se nos trata como si fuéramos niños. ¿Qué quieres que te diga? Es verdad, que decirte, por ser mayor no he perdido el oremus. Quiero decirte, entiendo muy bien. ¿Cuántas veces a veces oyes que en las residencias la gente lo hace bien, ¿no? Las cuidadoras, a veces escasas, pero te dicen, cariño, bonico. Y hay gente que dice, pero, cariño, bonico, si no nos conocemos de nada. Vamos, que decirte, eso viene cuando tú tienes has entablado una relación, un conocimiento, el respeto, quiero decirte, un poco el respeto. Y no digo que se les falte, pero es un poco eso, que decirte, somos gente mayor, pero no somos niños, no estamos en una guardería, porque es muy importante que la gente te reconozca como persona que estás ahí, que el ir quitando de esas etapas te da una sensación de que ya no sirves, de que ya no, cuando tú te sientes que sí, que aún puedes y que tienes parte, ¿no? Queremos que se nos oiga, queremos estar en todo, queremos estar en todo, queremos que eso esté ahí por nosotros y por los que vengan detrás. La sociedad tiene que ser diferente. Pepa, muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por tu claridad. Nada, gracias. Para evitar la soledad, yo creo que lo conveniente es ocuparse con algo. Hay muchísima gente que vive sola, mucha gente que está muy desconectada de la familia y gente que lo ha pasado muy mal. Eso ha sido yo creo que ha sido un toque de atención para la sociedad. Por teléfono sí que he tenido contacto con amigas, familiares. Sí que he sentido esa soledad. La persona que haya estado sola, que no hayan podido los hijos entrar ni nada, se habrá visto muy sola. Es una tristeza que no sabes cómo explicarlo, pero nos afecta a todos, ¿eh? Pues sí, hay mucha gente que ha sentido la soledad. Yo particularmente no, porque tengo a mis hijos, tengo mis mascotas y entonces pues también he estado muy distraída con las plantas, con mi terraza, en mi terraza. La pérdida de ese contacto humano que nos hace realmente seres vivos en el planeta, es decir, cuando las personas
pierden el contacto, el abrazo, el beso, la caricia con el semejante, las personas dejan de transmitir y de ser un algo importante que es en su vida. En fin, he tenido bastante apoyo con respecto a mi familia, mis amigos, por videollamada, pero en realidad la verdad es que se hace muy pesado el haber estado sola durante todo ese tiempo. Yo creo que sin descuidarse, tratar de elevar el ánimo para que las defensas no decaigan, que no se depriman, que no sientan soledad, que se pongan música, que hablen por teléfono o por WhatsApp o por lo que sea y que vigilen mucho su alimentación y su... Nada de sedentarismo, porque en el momento en que se sientan y ya no se mueven, ya no se movieron. No quedarse sentados y no deprimirse. Se estima que alrededor de 2 millones de mayores viven solos en España. Esta situación se ha complicado con el confinamiento, el aislamiento y la soledad sobrevenida. Tenemos con nosotros al doctor José Martínez Raje, psiquiatra, con el que queremos hablar de cómo vencer la soledad y el aislamiento, también la depresión. Pepe, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, la verdad es que es un honor poder estar aquí y compartir este rato con vosotros. Venimos hablando a lo largo de todo este tiempo de la pandemia, de los impactos que ha tenido la pandemia, de cómo ha dejado al descubierto la importancia que tiene para todos la salud, ¿no? Y dentro de la salud, el caso concreto de la salud mental, ¿qué análisis, qué valoración haces del impacto que está teniendo esta pandemia para todos y sobre todo para las personas mayores a nivel de salud mental? Sí, lo que está claro es que esta pandemia, bueno, sin duda nos ha hecho conscientes de la salud como principal elemento, ¿no? Y desde luego yo creo que no nos ha hecho conscientes porque seguimos ignorándola a menudo, pero sí que nos ha demostrado la relevancia que tiene la salud mental. Digo que no nos ha hecho conscientes porque al final sigue siendo muchas veces la olvidada de los gestores y de los políticos, pero es donde se ha visto que está teniendo una amplísima repercusión, no ya directa por el propio virus, sino indirecta por las circunstancias que ello conlleva. Entonces, efectos a todos los niveles, desde cuadros adaptativos, por todo el estrés que ha implicado el miedo, la preocupación, todas las medidas políticas, la preocupación por los familiares, la preocupación en los profesionales sanitarios o en todos aquellos que han estado involucrados directamente con el virus por encontrarse con una situación absolutamente, en algunos casos, aberrante, ¿no? Es decir, aunque podamos tener un contacto con la muerte ha estado mucho más presente en este tiempo y eso ha afectado, lo hemos visto en consulta, a muchos profesionales de todas las edades, ¿no? Y donde ha habido una gran repercusión, tanto en el confinamiento como en el confinamiento, son en cuadros ansiosos, en cuadros depresivos, en los cuadros comunes, pero son los que más repercuten sobre la funcionalidad de la población y la funcionalidad de la persona. Eso además en grupos más vulnerables como son las personas mayores ha tenido un mucho mayor impacto y todo ello marcado por un elemento que es la soledad, que les ha hecho vivir esta situación tan extraordinaria. Nos está tocando vivir el día a día, vivimos muy en el presente, pero si jugamos un poco a hacer una predicción, esta situación a nivel de salud mental, ¿qué pozo nos va a dejar? ¿Qué nos vamos a encontrar en el futuro? Claro, sí, fíjate, desde luego es una de las grandes dudas que nos estamos planteando. Yo participo en foros a nivel nacional de profesionales y es una de las cosas que a menudo discutimos, porque el problema no es ya esa primera pandemia, sino que esto se está alargando y se va a alargar. El estado de excepción es hasta mayo. Eso quiere decir que son 14 meses ya desde el inicio de ese primer inicio de estado de excepción, ¿no? Cualquier estrés que se mantiene en el tiempo tiene una repercusión sin duda en el cerebro y por tanto en la mente de cualquier persona y lo estamos viendo. Has mencionado, Pepe, el tema de la soledad relacionado con las personas mayores y en este mismo espacio, en este mismo programa, hemos escuchado alguna frase muy importante y muy contundente de alguna persona mayor que le preguntaban si quería morirse por COVID o por soledad y prefería morir por COVID. Sí, y fíjate,
Es una frase muy impactante, como tú dices, ¿no? Porque la muerte por COVID también ha constituido una muerte por soledad, en la mayoría de los casos, ¿no? Por el propio aislamiento que repercute, ¿no? Pero, claro, la gente lo asocia como algo más breve, algo más inmediato, mientras que ese morir en vida, que es la soledad, o que es incluso, a veces lo dicen así los pacientes, la depresión, es algo continuo, es algo persistente en el tiempo, que nos acompaña meses o a veces años, y por tanto es un morir en vida, ¿no? Y es mucho más duro, claro. Claro. Cualquier, como te comentaba antes, en relación a este estado de pandemia, cualquier situación que se prolonga en el tiempo tiene una repercusión muy negativa, ¿no? Y se está prolongando ese aislamiento y ese estado de soledad, y todo ello pues tiene repercusión, insisto, a nivel de cerebral, está demostrado en cuanto a cómo esa plasticidad repercute y se afecta negativamente, y por tanto en la mente. Déjame que avale lo que dices con un dato. Según el estudio Malestar Psicológico derivado de la COVID, la segunda ola, del Consejo General de Psicología de España, el 40% de los encuestados presenta síntomas moderados o graves de depresión. ¿Cómo podemos trabajar la depresión? Es posiblemente el desencadenante más importante, ¿no? Sí, fíjate, hay estudios similares hechos a nivel mundial y también otros estudios en España que muestran cifras muy parecidas en relación a ese aumento de las tasas de depresión y ansiedad. Y en efecto, además con el añadido de que se nos limita también las estrategias, las armas, por esa limitación de salir de casa, ¿no? De tratar. Entonces, ¿cómo podemos tratar la depresión? En general, la depresión, el abordaje es lo que llamamos un abordaje biopsicosocial, en la que es la parte biológica, la parte farmacológica, junto con la parte psicológica, todas las herramientas para mejorar el bienestar, y la parte social. La parte social la cortamos aquí, y la parte psicológica la limitamos porque también se han cancelado toda serie de muchas terapias psicológicas, las terapias grupales, las terapias familiares, todas las que implican gente, todo eso se ha cancelado. Se han cancelado en el caso de la parte social, se han cancelado todo lo que son centros de día, o se han limitado, por tanto, o actividades de tipo deportivo que pueden ir personas mayores, como el aquagym, o salir a pasear, todo eso se ha limitado, con lo cual nos quedamos con una parte biológica que se queda muy corta, evidentemente, y que no podemos pensar en que solo ello es suficiente. El caso de la depresión y las personas mayores, evidentemente, es algo que está ahí. Hay muchas personas mayores deprimidas. ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Cómo podemos revertir como sociedad esta situación? Sí, estaba escuchando a Bengoa estos últimos días, y comentaba que estamos en un momento en que vivimos de espaldas a las personas mayores, a la tercera edad. Y es cierto, es decir, se prima tanto hoy en día la juventud y la novedad que hemos dejado muy de espaldas a las personas mayores, ¿no? Entonces, fíjate, y unas personas mayores en las que han pasado de ser claves en el funcionamiento de la sociedad y de las familias, en el sentido de cuidar a los niños, de recoger a los niños en el autobús, incluso de darles de comer o de cenar mientras los padres están trabajando, a decirles te quedas en casa y no salgas, y todo eso limitado pues a lo mejor a una videollamada de 5 o 10 minutos a lo largo del día, ¿no? El salto es muy grande. Claro, es enorme para cualquier persona, ¿no? Y si eso encima, insisto, se prolonga en el tiempo durante meses y meses, mucho más, ¿no? ¿Deberíamos recuperar a los mayores sin duda, como un valor? Sin duda, la experiencia es un grado, ¿no? Y una sociedad en la que se da espalda a los mayores es una sociedad torpe, porque no va a aprender de las experiencias y de los errores, va a cometer unos errores una y otra vez. Entonces necesitamos a las personas mayores y tenemos que ayudarlas para que nos ayuden. Y si lo pensamos bien, algún día nosotros también seremos mayores, ¿no? Sí. Nos gustaría que nos cuidaran, ¿no? Podríamos empezar nosotros por revertir. Sí, pero en efecto, ¿no? En efecto, todos tenemos miedo a morir, todos queremos llegar a viejos, pero como dijo James Dean, ¿no? Quiero vivir rápido
morir joven y tener un cadáver bonito, pero en realidad eso no lo quiere nadie. Lo que queremos es estar mucho tiempo. Estar mucho tiempo, ¿no? Pero nadie piensa en que se alcance. Y sin embargo, hoy la expectativa de vida, y en España especialmente, somos de los países más longevos, es muy elevada. Por lo tanto, todos tenemos familiares en la ochentena o en la noventena con un estado de salud bastante envidiable, ¿no? Y para algo que probablemente desearíamos, ¿no? Para cuando alcancemos esas edades. Entonces, si no cuidamos aquellas personas que nos van a ayudar a llegar a esa edad, ¿cómo esperamos que nos cuiden a nosotros? ¿Cómo esperamos tener esas expectativas de ser relevantes en ese momento, ¿no? Pepe, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que lo peor para las personas mayores ha sido no poder ver a su familia. Para mí ha sido, nunca en la vida se me había presentado una situación así. Es tremendo. Lo peor yo creo que ha sido la ruptura de la rutina que veníamos teniendo habitualmente, lo que era la normalidad de cada día. El cambiar costumbres, el no poder salir de casa en un primer momento. Bueno, yo personalmente lo que más he echado de menos es el baile. Lo peor es no poder hablar con la familia, hablar sí, pero no vernos de lejos, solamente de lejos, y ni amigos, pero en fin. Aparte de sentir mucho, claro, las muertes, todo lo que conlleva todo esto, pero el contacto humano entre los seres, esto sí creo que esto ha hecho daño. Muy duro. Estábamos confinados y uno de mis yernos tuvo que ser ingresado y estuvo 15 días ingresado. Eso fue muy duro porque yo no pude ayudar a mi hija con su bebé. Mi hija tampoco pudo estar al lado de su marido. Lo peor, que hay mucha gente que no se lo cree todavía y no hace caso. Eso es lo peor. Abrazar a los tuyos, darle un beso a tus nietos, no poder hacer una gimnasia para poder moverte. Parece que tenemos una tristeza que no sé si esto se nos irá a ir alguna vez. También lo más importante es la cantidad de personas mayores que han fallecido. Eso me duele muchísimo porque está atacando mucho a la gente mayor. Y por supuesto lo peor, en primer lugar, es la situación hospitalaria, las decenas de miles de muertos que ha habido en este país, la situación de saturación y falta de oxígeno en los hospitales, en los centros médicos, la situación del personal sanitario en general. Y en realidad, pues bueno, el confinamiento creo que ha sido un beneficio para todos, porque eso ha salvado muchas vidas, pienso. Y por otro lado, también el miedo de cruzarte, a mí me ha pasado, yo con mascarilla y con todas las cosas, de que pasara alguien sin mascarilla y que no sabes si te va a contagiar o no te va a contagiar. Mucho estrés, mucho estrés, mucho estrés. Que tenía que hacerme fuerte y valiente y que no tenía que decaer, que no podía conmigo el virus. Si estaba, que no pasara de la puerta. Y no he decaído ningún día. Además, procuraba comer bien y dormir porque me acostaba pronto, aunque me levantaba temprano, pero me gustaba el día. Manuel Escudero es neurofisiólogo clínico y se especializó en patología del sueño. En esta pandemia el sueño se ha visto afectado en gran modo y esto ha provocado multitud de desajustes en el funcionamiento de nuestro organismo. Buenos días, Manuel. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Durante esta pandemia, durante esta situación, durante estos meses hemos hablado mucho, se ha oído mucho sobre los problemas del sueño de la sociedad. Primero quería preguntarte, ¿crees que estamos durmiendo peor en general la sociedad en esta situación? La sociedad está durmiendo mal en los últimos tiempos. Han cambiado los hábitos, las costumbres, los problemas, y el sueño no es ajeno a eso. Al sueño quizás se le haya prestado poca atención, pero afortunadamente últimamente empieza a verse porque es quizá uno de los pilares preventivos más importantes. Pues efectivamente la pandemia
ha añadido un problema importante: miedo, ansiedad, cambio de costumbres, horarios. Todos estos factores han condicionado que personas que de alguna manera arrastraban algún problema se haya agudizado, o algunas otras que no lo tenían hayan podido entrar en ello. Como especialista en este campo, ¿cuáles serían las recomendaciones a seguir? ¿Cómo deberíamos intentar dormir mejor para tener esa calidad de vida y tener mejor salud? En general, es curioso cómo la sociedad recurre, quizá porque es lo que nos ha llegado o lo hemos malinterpretado, recurre a la medicación, recurre a unos hechos para corregir los problemas del sueño, cuando a veces son medidas, los especialistas o los que hacemos sueño llamamos la higiene del sueño, es decir, son recomendaciones sencillas que son muy efectivas: mantener horarios, la alimentación, mantener las rutinas. Es curioso cómo asumimos que los animales tienen sus rutinas, ese gato que se acurruca, se esconde previamente al dormir, ese perro, ese animal. El hombre lo hace igual. El hombre tiene una serie de rutinas, probablemente se va a la cama, se lava los dientes, se pone el pijama, adopta una postura de relajación, y esas posturas hay veces que se olvidan. No hacer excesiva alimentación nocturna. Hoy han cambiado los hábitos en la sociedad y encontramos a gente joven o menos joven que está a las 11 y a las 12 de la noche en el gimnasio en un sobreesfuerzo bestial para después irse a la cama. Es imposible, es imposible. El organismo ha estimulado de tal manera que su organismo ha roto el equilibrio hormonal. Es decir, por resumir, en esa higiene del sueño que recomendamos los especialistas, es casi como un decálogo, 10-12 medidas en las cuales, si se siguen, probablemente mejore el sueño en un 50 o en un 60%. Parecen tan sencillas que nadie le hace mucho caso. Esperemos que de alguna manera les eduquemos. Hablas de las rutinas socialmente las entendemos como algo negativo, sin embargo, por lo que te escucho decir, debería ser fundamental tener esas rutinas para irse a la cama, para irse a dormir. Por poner un ejemplo, la patología más frecuente del sueño es el insomnio. Casi un tercio de la población, antes o después, a lo largo de su vida, puede padecer un episodio de insomnio. Leve, motivado por un trastorno familiar, laboral, social, etc. Pues bien, el insomnio, que lo estamos intentando corregir con hipnóticos y con medicaciones, tendrían solución con dos grandes pilares: las rutinas del sueño y lo que nosotros llamamos el hábito conductual, es decir, enseñarles a manejar su estrés, su problema, su rutina. Y en un periodo razonable de tiempo, gran parte de estos problemas se solucionarían. ¿Y en el caso concreto de las personas mayores? Las personas mayores mucho más. Se pierden una serie de procesos hormonales, procesos de equilibrio orgánico, que conllevan a que la vejez suponga una no pérdida de horas de sueño, sino cambio en las horas de sueño. El anciano no duerme 10 horas seguidas, pero echa una siesta o 2 o 3 a lo largo del día. Pero el anciano a veces entiende que esas horas de sueño, es que no he dormido bien, no he dormido más que 6 horas, más que 5 horas, bueno, es que a lo mejor es bastante. Pero en el anciano también hay que, anciano o las personas mayores, hay que enseñarles y educarles también que su sueño ha cambiado y hay que adaptarse a otras rutinas y a otras formas. Desde que tú te jubilaste, has dado muchas charlas, muchas conferencias, y desde tu experiencia, ¿son las personas mayores realmente un valor para transferir conocimiento? ¿Tenemos que escucharos más? Yo creo que cada época tiene su valor. La juventud tiene valor, tiene un gran valor, cada vez está más formada, pero de alguna manera no deben de olvidar que los tiempos cambian, las situaciones cambian, y que la experiencia es un valor que a veces no viene escrito, y que repetir las cosas que ya se sabían no deberían de hacerse.
Pues a pesar de la que está cayendo y que estamos escuchando, Manuel... Sí, es verdad, es verdad. Raro en Valencia, pero así es. Pero es así, es así. Quería preguntarte por el movimiento voluntariado, por el movimiento asociativo, ¿no? Venimos de que nos expliques un poco cuál es la parte de estar permanentemente activo a nivel intelectual, también encontrarse con iguales y compartir y hacer cosas en común. El movimiento asociativo es muy importante también. Sí, yo creo que sí, porque las asociaciones, aparte de que tienen el valor de integrar a grupos que de alguna manera podrían estar aislados, les da una motivación, pero precisamente por esa razón es ahí donde es importante el transmitir conocimiento, el integrar, para que estos grupos asociativos, sean asociaciones, sean voluntariados, se informen y transmitan la experiencia y ayuden a la sociedad, devuelvan algo de lo que se les ha dado a ellos. Al final, valores humanos, y quería preguntarte también por la humanización de la sanidad. Hemos vivido momentos, y vuelvo otra vez a la pandemia, donde ha tenido que ir todo muy rápido y posiblemente la humanización la hayamos dejado en un segundo plano. ¿Qué importancia tiene la humanización en salud? Las sociedades cambian, la sanidad cambia, y realmente esto ha llevado a que la falta de recursos, la falta de medios, haya cambiado el concepto de la sanidad y su aplicación. Por lo tanto, humanizar la sanidad es necesario porque ha cambiado la sociedad y ha cambiado la sanidad. Y pocos nos hemos preguntado, o pocos le han preguntado al enfermo cómo se siente. Hemos tenido una hospitalización, un familiar enfermo, pero hemos salido con una experiencia personal, no la hemos transmitido. La positiva o la negativa se oye más, pero realmente hay que transmitirla, hay que preguntarle al enfermo y a sus familiares cómo ha sido esa experiencia, qué ha fallado, dónde lo mejoraría y por qué. Y si esto es así, le preguntamos, en definitiva es darle voz. ¿Qué podemos cambiar y quién lo cambia? Esto es así de sencillo, es que supone un beneficio al sistema y a la sociedad. Si el enfermo nos transmite su experiencia, el sistema mejorará. Y si mejora el sistema, habrá ahorro, o si no hay ahorro, lo que tenemos se invertirá mejor, de alguna manera. He tenido un problema de salud, he llamado al ambulatorio, pero fue todo maravilloso. No me puedo quejar de nada de la sanidad. Tengo la tensión alta y si tengo un subidón tengo que ir al médico. Tengo medicación, pero si por lo que sea, y me han atendido muy bien. He visto muchas medidas de seguridad, no he tenido nada de miedo en absoluto, porque he visto que no tienes que tocar esto, no tienes que hacer aquello, la mascarilla por supuesto, suba usted sin tocar la barandilla. El médico de urgencia me atendió perfectamente, con la puerta abierta, con las distancias de seguridad, y yo me sentí muy bien, no he tenido miedo en absoluto. Era la rutina porque era la inspección, lo que me miraban a mí sobre el cáncer, pero que lo he sobrellevado bien. Conmigo han sido amables todos, incluso yo no me había vacunado nunca y una enfermera me llamó, seguramente por orden del médico, porque yo le había dicho que no me había vacunado nunca, y me habló muy bien y total que me convenció y me vacuné y perfecto, nada, no he tenido reacción, nada, bien, bien. Me operaron del menisco. Y entonces sí, he visitado para placas, para lo que sea, pero yo siempre que lo he visitado con mucho cuidado porque confío mucho en los hospitales y en todo, y no he tenido miedo, mi precaución de mi mascarilla, mis geles, en cuidadito, en la ropa, en los zapatos, etcétera, y hasta ahora, gracias a Dios, no tengo nada. No he podido ir, he tenido problemas de unas muertes familiares, pero no podíamos ir, y lo hemos pasado muy mal, muy mal, muy mal. Eso ha sido lo peor, que no ha podido venir. Mi marido estuvo ingresado y estuvo solo, operándose,
y el tiempo que estuvo, menos del que le hubiera correspondido por el tema, pero ha estado solo. Ha habido momentos que me he sentido impotente porque me he encontrado mal y en ese momento no he tenido el apoyo que necesitaba médico, por así decirlo, porque costaba de que te llamaran, o sea, llamar, que te volvieran a llamar. Y eso, bueno, pues hay veces que te ha hecho sentirte bastante mal, pero bueno, poquito a poco pienso que los medios están ahí y hacen lo posible. Es como, vale, hay jabón y porque hay jabón te puedes ensuciar, porque hay vacunas o va a haber vacunas te puedes enfermar, te puedes dar el lujo de exponerte a enfermarte. Creo que eso lo tenemos que concientizar antes de que nos confinen, que la salud es lo más importante que tenemos, porque si tenemos salud, lo demás sale. No sé si hemos aprendido, no lo sé. Manuel, ya que estamos hablando de humanización, ¿crees que el sistema ha sido menos humano durante esta situación del COVID? La humanización es un concepto que los profesionales de la sanidad en general lo llevan dentro. Es vocacional y, salvo excepciones, en general siempre se vive un poco más estos problemas y de cara al enfermo. Pero es evidente que esta pandemia ha puesto al descubierto esas enormes carencias de tiempo, de medios, de espacios, y todo eso ha conformado una situación en la que ha aflorado, pues desgraciadamente, esas situaciones en las que el enfermo se ha sentido más solo, con sensación de no poder transmitir o contactar con familiares, las UCIs en las que se han sentido mucho tiempo aislados en las habitaciones. Es decir, todo esto, insisto, ha llevado a que percibamos que de alguna manera hay que remodelar el sistema para orientar a atender estas necesidades, no solo médicas, sino humanas. De ahí lo que hablábamos al principio, el concepto de cambiar el sentido de esta sanidad. No solo en atender bien, sino en reconocer que la persona tiene otras necesidades que hay que atender, y es en estos momentos más vulnerables cuando esas necesidades afloran. Y se han hecho grandes esfuerzos. Hemos visto cómo en esas UCIs, en los momentos más difíciles o incluso vitales, se han transmitido, se han intentado poner medios rápidos, esas videoconferencias ayudadas a personas que no saben ni manejar un medio tecnológico, esas coger de la mano a ese enfermo que sabes que es más o menos terminal. Todo esto yo creo que nos deja una experiencia que transformará de alguna manera nuestra visión. Es una visión positiva, nos queda ahí un conocimiento y un aprendizaje, ¿no? Desde luego, debe de ser positiva porque lo demandamos todos. En este sentido, Manuel, una de las grandes frases de un visionario como era Albert Joubel, una de tantas, porque dijo muchas, era que tarde o temprano todos vamos a acabar siendo pacientes. ¿Qué opinas tú de esto? Es así, afortunada o desgraciadamente. Y es verdad que Albert le plasmó muy bien todas estas ideas de lo que hablábamos tanto para el cambio con la sanidad. Y yo, para mí, se me quedó una de ellas especialmente, que él definió muy bien cómo estaba la sanidad y por qué había que cambiarla. Y él expresaba muy bien esto diciendo que debemos de pasar de hacer cosas para el paciente sin contar con él, a hacer cosas con el paciente. Y con el paciente hablo, el paciente, familiares, para cambiar el sistema y mejorarlo. Muchas gracias por tu presencia gracias aquí. a vosotros. La esperanza de vida se ha duplicado en las últimas generaciones, en las últimas 4 generaciones. Entre 1910 y 2020 la ganancia de un recién nacido es de más de 40 años y es mayor en las mujeres que en los hombres. Las mujeres han pasado de tener una esperanza de vida de 42 años con 6 a 86,2,
y los hombres de 38,8 a 80,87. Y esto es debido a la menor mortalidad infantil, al mejor control de las enfermedades cardiovasculares, a los avances en el control de los infartos, de los ictus, del cáncer. Aproximadamente cada 4 años se gana uno. Por eso es necesario revisar el concepto de viejo. La frontera de 65 años yo creo que ya no sirve de nada. Algunos hablan incluso de añadirle por lo menos más 15 años. Mejor hablar de funcionalidad y no tanto de edad. Hablar de la esperanza de vida y la esperanza de vida libre de discapacidad. Y desde luego hablar de vejeces y no de viejo. Y no asociado a una fecha que dice tu carnet de identidad. Desde luego que una persona se haga mayor, que cumpla años, no quiere decir nada en absoluto, no cambia su dignidad, no cambia sus derechos y se le debe seguir tratando como un adulto mayor que es. De hecho, en América Latina a las personas mayores les llaman adultos mayores. Creo que debemos aprender mucho de ellos en cuanto al trato adecuado, el trato digno y el buen trato. A menudo encontramos aquí en España muchas personas en la calle, pero también profesionales, que cuando hablan a una persona mayor se dirigen a ella con diminutivos o utilizando el término abuelos como un término que engloba a cualquier persona mayor, tenga o no hijos, tenga o no nietos, todo valen igual, ¿no? Por eso pienso que hay que hablar de vejeces más que de vejez. Hay muchas maneras de envejecer. Depende del género al que uno pertenece, depende de la edad. Si hablamos de vejez a los 65 años, pues no es lo mismo una persona con 65 que una de 80, que una de 95 o una de 110. Ahí hay grandes diferencias, pero además entre mujeres y hombres, entre el ámbito rural y el urbano, personas con nivel educativo más alto, más bajo, con recorrido de vida distinto, con historias personales, con experiencias. Debemos hablar de vejeces, porque ese grupo de edad que comprende desde los 60 a 65 años en adelante, estamos hablando de 40 a 45 años de diferencias. Una de las cosas seguramente positivas que hemos sacado de este año tan difícil es que probablemente ahora valoramos mucho más la salud. Hoy sabemos que se vive mejor con mejor salud y que esto en alguna medida también depende de nosotros mismos. Mantener una buena calidad de vida debe ser un objetivo deseable y alcanzable. Cuidar la alimentación, deporte, prevención de los problemas de salud, diagnóstico precoz y mientras se mantenga la situación con la COVID, seguir las indicaciones de prevención de las autoridades sanitarias. Y ante las dudas consultar siempre con nuestros médicos. Esperamos haber aportado algo de luz y esperanza con este foro para ese futuro que entre todos tenemos que construir. Agradeceros que sigáis dando apoyo a este foro a través de la página masqueabuelos.com. Gracias por vuestra atención.